Uno de los que hizo foco en este crecimiento del patrimonio de casi el 500% en un año es el diputado electo de la izquierda, Juan Carlos Giordano, que está en comunicación con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Facundo te saluda. ¿Cómo anda Facundo? ¿Bien? ¿En Realpolitik? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí, Juan Carlos. Gracias. Sí, estamos acá tratando de cuestionar estas cuestiones, ¿no? Estos hechos, porque realmente es abismal. Plata no hay, se critica y se señala la casta, pero aparentemente el presidente hace todo lo contrario, ¿no? Bueno, sí, es una más, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que está provocando que socave la figura entre sus propios votantes de Javier Milei de una estafa electoral en el sentido de las cosas que empiezan a caer mal y por eso se señala que la gran mayoría ya responsabiliza a este gobierno de todos los males que hay y demás. Y una ha sido el tema de la pobreza, evidentemente, 53%, un crecimiento exponencial. Y esto que es el contraste, que por otro lado, Javier Milei tenga un crecimiento patrimonial del casi el 500%. Imagínate vos, es decir, el 53% de pobreza, 20% de indigencia en un país rico que tiene de todo, me Claro. refiero a alimentos y toda la producción en todo sentido, riqueza 100%, y de un gobierno, como decías vos, ganando el voto contra la casta, contra la política, todo entre comillas, ¿no es cierto? Y tener este dato, que es uno más, de un gobierno completamente mentiroso, ultraderechista en todo sentido, de un 500% de aumento. O sea, estamos hablando de lo que decías vos, de pasar de un patrimonio personal de 21 millones de pesos, 125 millones de pesos, que en Mm. esta Argentina, digamos, ultraderechista de la libertad avanza para el crecimiento entonces patrimonial de un presidente, y bueno, y la impunidad completa, ¿no? Porque estamos hablando de que, claro, de todos los datos de esta declaración jurada que obligatoriamente tiene que hacer el presidente de la Nación, aparece una cuenta en ahorro en dólares de 65.000 dólares. Sí. Y bueno, eso, no sé si vos te recordás cuando en su momento el gobierno echó a un funcionario cuando se había aumentado el sueldo de la presidencia, que hacen un 50%, Claro. echándole la culpa siempre a las personas que están al lado. Pero esto se suma, digamos, a los viajes millonarios pagados por todos nosotros, pagados por el Estado Nacional, del gobierno, ¿no es cierto? Es decir, en entrevistas o en viajes privados, y bueno, todos recordaban, digamos, este hecho, digamos, de la novedad de haberse pasado semanas y semanas en la campaña electoral en el Hotel Libertador, quien Sí. pagaba esa cuenta, ¿no es Sí. cierto? Entonces el gobierno decía, no, yo justifico, el propio Milei, yo justifico que la paga con tarjeta de crédito. Resulta ser que como Milei gobierna para los grandes capitalistas, el dueño del Hotel Libertador, el magnate Elstein, sionista, israelí, gran capitalista, oligarca urbano, le prestaba eso y todo lo demás. Y bueno, podemos seguir hablando de todos Claro. el crecimiento exponencial también, por ejemplo, de Caputo en un 2000%. Es decir, qué salario, qué jubilación, qué plan social aumentó de esa forma. No, no solo que no aumentó, sino que están completamente liquidados. Negarles las aumentos a las universidades, recortar salarios, recortar jubilaciones, despedir, bueno, privatizar, todas las barbaridades, pero para el séquito ligado a Javier Milei, a los funcionarios, a los ministros, crecimientos exponenciales en sus salarios, ¿no? Ujú. Entonces esto también, por supuesto, se une a un gobierno que dice voy a destruir el Estado, pero cuando se refiere Estado, el gobierno de Milei se refiere a jubilaciones, a la educación pública, a la salud pública. Ellos, al contrario, son una banda de delincuentes, de mercenarios que se han apropiado del aparato del Estado, por supuesto en beneficio propio. Y todas las medidas que toma el gobierno son
en función de aumentar las ganancias capitalistas que han sido siderales en todo este tiempo, siderales en todo este tiempo, ser amigo de Galperín, que es beneficiado con 100 millones de dólares de exenciones impositivas, es el capitalista más, por la revista Forbes, el más rico de Argentina, Claro. tiene una empresa valuada en 100.000 millones de dólares, se le perdonan los impuestos, y bueno, y así podríamos seguir con las mineras, con las petroleras, etcétera, etcétera, los amigos internacionales que tiene Milei, los Moon, Donald Trump, haberse abrazado con el asesino Netanyahu del pueblo palestino. Bueno, todo va en consonancia de un gobierno ultraderechista, completamente repudiable, y bueno, este es un elemento más que se tiene que considerar a los fines de seguir repudiando la motosierra de Milei, que es completamente nociva para el pueblo trabajador, con este dato, digamos, podríamos decir, entre comillas, de color, de lo que significa un personaje tan siniestro como Milei en la presidencia. Ahora, diputado, con respecto al margen que tiene el gobierno para seguir haciendo de las suyas, porque, bueno, vetó la moratoria de las jubilaciones, ¿no? La nueva ley de jubilaciones, previsión social, vetó el financiamiento universitario, y ahora todo lo que atente contra el equilibrio fiscal lo va a vetar, ¿no? Dijo, le voy a vetar todo. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto margen más tiene el gobierno de Milei? Es un gobierno que tiene una política de ultraderecha, de feroz ajuste, saqueo, sometimiento por un lado, y es un gobierno completamente reaccionario, antidemocrático, autoritario desde el punto de vista, como se dice, institucional, como es el que decís vos, un gobierno que está en minoría, que ascendió al poder, digamos, por el desastre de los gobiernos anteriores y que hoy gobierna efectivamente con decreto de necesidad de urgencia, que es lo primero, recordar, el primero que junto a la ley Ómnibus en diciembre del año pasado y el DNU 2023, decreto de necesidad de urgencia y en el caso de que ese decreto pueda ser invalidado por sacar los 2/3, vos imaginate lo antidemocrático de la democracia, digamos, de la que se jactan, diciendo, no, la democracia en Argentina, que Mm, tener un decreto de necesidad urgente de una sola persona, presidente de la Nación, que la manda el Congreso y el Congreso tiene que tener los 2/3 para rechazarlo sí, sí. en ambas cámaras. Y eso hay que recordar que de esto se vale mi ley, pero fue una ley votada bajo el gobierno peronista kirchnerista, esta disposición del año 2006, esta disposición de que los DNU están validados y si no hay que tener el 2/3 los 2/3. Los 2/3 es casi el 70% de los votos. Entonces, ¿cómo exigir a un Congreso de la Nación tener en las dos cámaras el 70% de los votos para cuestionar, digamos, un DNU? Entonces estamos hablando de un gobierno DNU y del veto presidencial, o sea, esos son instituciones, digamos, completamente antidemocráticas, y bueno, todo esto, por supuesto que tiene que, claro, pasarse en limpio, ¿no es cierto?, porque en todo este tiempo Milei, como minoría en ambas cámaras, ha tenido que valerse de aliado, por supuesto. Entonces estamos hablando de Milei y sus cómplices, el PRO, la UCR, Pichetto y sus amigables, los bloques del interior, los que le han dado el voto del lado del peronismo, que generó un hecatombe. Vos imagínate, nosotros hablamos todos los días con trabajadores jóvenes que han votado, digamos, el gobierno anterior y repudian a Milei y demás, y empiezan a ver cómo puede ser que haya votos peronistas para avalar un veto a las jubilaciones o para avalar un veto a que no haya partidas en las universidades. De manera que ha habido una complicidad muy grande y efectivamente que, bueno, estamos a 10, 11 meses del gobierno. Hay una experiencia muy grande en el pueblo trabajador. Recordemos de que en los primeros 5 meses hubo 2 paros generales, Sí. no había salido ninguna ley en su momento, y acá hay que sumarle la complicidad nefasta de la CGT, que después del 9 de mayo, de un paro completamente exitoso y de marchas multitudinarias, donde ha habido una presión categórica y muy clara del pueblo trabajador, de las mujeres en disidencia, de la juventud, de la comunidad universitaria para enfrentar el plan motosierra de Milei,
Y bueno, y después la CGT, cuando tenía que darle continuidad a esto, venimos de un paro del transporte, que fíjate vos el rol de la nefasto de la burocracia sindical, un paro del transporte donde la UTA no paró, dijo que iba a parar el otro día, después Sí, levantó el paro, o el propio SACIA de la Unión Ferroviaria, que está de acuerdo con la privatización del ferrocarril y está negociando que se quede con el 10% sí. de la privatización del Belgrano Cargas. Es una cosa completamente repudiable, y también de un peronismo que está jugado a decir, bueno, fíjate vos la tremenda interna Cristina Quintela, para ver quién se queda con el aparato del PJ y para ver quién se queda con la lapicera de ir diseñando las listas del Partido Justicialista para para las elecciones del año que viene, o quién se postula como candidato a presidente para el 2027. Bueno, todo eso es la explicación de por qué Milei sigue adelante con su Claro. plan motosierra y no hay una decisión mucho más contundente en las calles a los fines de poder derrotar el plan motosierra de Milei. No quiere decir todo esto de que no se lo pueda enfrentar, no se lo Enfrentar. pueda derrotar, lo contrario. Fíjate que, por ejemplo, el Hospital Bonaparte, que es un hospital, el gobierno se jugó a cerrarlo, no pudo, y después del veto a la ley de financiamiento universitario hubo una tomas y ocupaciones de más de 100 facultades. Lamentablemente los rectores, los dirigentes sindicales de la docencia universitaria y demás no han llamado a la tercera marcha federal, que sí lo llama la izquierda, nuestra juventud de izquierda socialista. Sí. Se va a definir en estos días, pero ya está convocado el Para el día 22 de 12 de noviembre este me mes dijeron, ¿no? una tercera marcha federal, Mm. que lamentamos que no la sigan adelante a esa lucha los rectores, los centros de estudiantes que responden a la federación, a la FUBA, que responden al peronismo. De manera que vamos a seguir insistiendo con esto, y centralmente que la CGT rompa la tregua con el gobierno, fije una nueva medida nacional, un nuevo paro general, un plan de lucha nacional, porque efectivamente ya está comprobado que no hay ningún diálogo con este No, gobierno. No. Es decir que se puede dialogar, que se puede renegociar la implementación de una ley, la reglamentación de una ley, mientras el gobierno avanza con su plan motosierra en todo sentido, es una barbaridad, es un camino equivocado. Por eso vamos a seguir insistiendo que esa es la pelea, terminar con el plan motosierra de Milei. Por supuesto que hay, es como decís vos, plata hay, claro. efectivamente. La plata centralmente se va para la usura de los pagos de la deuda externa. Argentina en estos días va a pagar 800 millones de dólares, va a pagar otros 3.000 millones de dólares de acá a fin de año. El año que viene hay vencimiento por más de 20.000 millones de dólares. Argentina sigue siendo sometida a los dictados del Fondo Monetario Internacional, y Mm. por eso, bueno, Mónica Slotagui, que es nuestra diputada, en Sí. estos días estamos presentando contra el presupuesto 2025 de Milei un proyecto de ley para mostrar que hay un camino alternativo, para mostrar de que hay plata, que esa plata tiene que ir al pueblo trabajador, a las mayorías populares, a combatir el hambre, la desnutrición infantil, y ese plan económico que nosotros postulamos parte del no pago de la deuda Claro. externa, de la ruptura con el Fondo Monetario, y de que a Argentina le impongan un fuerte impuesto a las ganancias de los grandes capitalistas, laboratorios, mineras, los grandes empresarios que han hecho fortuna. Y ahí está la plata para reactivar la economía y empezar a aumentar los salarios, las jubilaciones, los presupuestos educativos para la universidad, para la salud, y bueno, y poder tener otra Argentina, porque nosotros, la verdad, sin una Argentina rica que tiene de todo, sumida en la pobreza, mientras los funcionarios se enriquecen el Y, 500%, es una barbaridad extrema. y blanquean capitales encima, ¿no? Hay Blanqueo capitales que son premiados, claro. efectivamente. El impuesto que más recauda es el IVA, que es el impuesto más regresivo del mundo. Encima Argentina tiene una alícuota del 21%, que es una de las más altas, la más alta en el mundo, y pagan en proporción los que menos tienen, porque si tenés que pagar el 21% en la compra de un kilo de yerba, de un kilo de azúcar, o de un alimento, que la pagás igual a una jubilada o un jubilado que Techín, y bueno, ahí te das cuenta de que el que más recauda es el impuesto al pueblo. Claro. Y los blanqueos de capitales, que digamos, 450.000 millones de dólares calculados que están en el exterior, y ahora vendido esa tanda de que dicen de alrededor de 15.000, 17.000 millones de dólares, efectivamente, en la impunidad completa. Son capitales que muchos de ellos pueden haber estado en el lavado de dinero, en la Claro. trata de personas, en el Narcotráfico. Mm. narcotráfico, etcétera, etcétera, y hoy gozan de la impunidad que le brinda este gobierno, claro. Ujú. Carlos, gracias, gracias por estos minutos. Estamos en contacto. A vos, muy amable, buenos Gracias. días. Ahí está, Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo del